Hola, muy buenos días a todos. En, en este gráfico estamos viendo uno de los últimos setups que hemos definido, que es el HMA crossover. Es muy, si vieron en el video anterior, es muy fácil de definir. Solo utilizamos dos HMAs, una un poco más rápido que la otra. Son dos HMAs muy rápidas con una leve diferencia entre una y otra. Una es una HMA 36 y la otra es una HMA 34. Tenemos una 34 y una 36. Cuando se cruzan, tenemos una señal de cruce. En vez de tomar todas las señales, todos los cruces, tomamos solo aquellas que están en función a la tendencia que definimos. Y la tendencia la definimos en función a si las HMAs están por encima o por debajo de esta línea negra. Esta línea negra es la media de un Donchian Channel. En este caso es de 50. O sea, si usamos un Donchian Channel de 50, es la línea media. En general no se usa, pero como pueden ver, la línea negra es el promedio entre el máximo y el mínimo de un Donchian. El Donchian es el lower low que hubo en las últimas n barras, la parte de abajo, y el higher high que hubo en las últimas n barras, la parte alta. Y lo que usamos es el promedio entre ambas líneas. Entonces veamos un repaso de las operaciones que hubo hoy. Hoy hubo dos entradas. Hubo un cruce bajista, pero el HMA está por encima, entonces se ignoró. Luego un cruce alcista, que acá lo tomamos, de una pequeña ganancia. Mi trailing stop justo me sacó en un pequeño retroceso, justo en el tick. Estoy usando un trailing stop de 12. Luego un cruce bajista, también fue ignorado porque estamos encima de la línea negra. Y finalmente un cruce alcista que acaba de terminar hace unos momentos. Si vemos el día de ayer, fue un día un poco más activo, mucho más movido. Desde el comienzo de sesión hasta el fin de sesión vemos dos tendencias. Primero, las HMA, las líneas rojas, están por debajo de la línea negra, entonces filtramos solo ventas, solo vendemos en las flechas rojas, que es donde se producen los cruces de las HMAs. Y luego, ya casi al cierre del crudo, la línea roja permanece por encima de la media y entonces solo tomamos compras, esta y esta. Esta se produjo muy tarde, pero igual hubiese sido buena. Lo que hoy tomamos fue la continuación a la apertura de hoy. Algunos sistemas lo que tienen es que producen malas señales en el momento de cambio de tendencia. En este caso, justamente, se caracteriza por filtrar muy bien las señales. Tal vez nos perdemos alguna, pero si nos fijamos, se tomó esta compra, esta venta no se tomó, por ejemplo, porque la línea roja está por encima de la media. Fue un pullback excesivamente grande. Esta compra no se tomó porque está por debajo, pero sí se tomó esta venta, se evitó esta compra, se tomó esta venta, esta compra se evitó a pesar de que fue buena, porque estaba debajo de la media, y tampoco se tomó esta venta. Pero sí se tomó esta compra que finalmente ya estaba por encima
de la media y terminó de confirmar la reversación. Entonces nos perdimos dos trades, esta compra y esta venta, que era el momento en el que se estaba produciendo la reversación. Ahora, para poder ver cómo podríamos operar estas señales, vamos a hacer un market replay comenzando ayer. Así que vamos a desconectar aquí. Bien, ya estamos ahora con Market Replay. Acabo de bajar los datos del día de ayer. Y ahora veamos cómo podríamos ejecutar estas señales. Para eso voy a usar el Marker Plus. Vamos a configurar el Marker Plus para que compre flechas azules, estas, y venda flechas rojas. Pero no todas, sino que las filtre cuando esta variable es mayor a 0, o sea que HMA to median es la distancia entre el HMA y el median. Lo hicimos con el indicador de cruces. Comparando la HMA 34 y el Donchian, es la línea que vemos aquí abajo. Cuando está por debajo de 0 es negativo, la tendencia es bajista. Aquí hubo una pequeña porción que es positiva, por eso esta venta no la va a tomar. Bueno, retrocedemos hasta las 3:50. Arrancó las 4 en forma completamente automatizada. Bien, ahí estamos al comienzo del día 7 de abril. En este momento, justo las HMAs acaban de cruzar por debajo de la línea negra de la media, por lo tanto estamos en modo venta. Eso quiere decir que el siguiente cruce que se va a producir hacia arriba va a ser ignorado. Ahí está a punto de producirse un cruce. Ahí tenemos la señal de cruce alcista filtrado. Aquí vemos el estado del filtro. Este es el filtro de Marker Plus. Solamente están habilitadas las ventas. Y acá abajo podemos ver gráficamente que la distancia entre el HMA Order filled. Target. Aquí tuvimos un cruce bajista, produjo resultado, al menos el target 1 dio, y el trailing stop hizo cerrar la posición. Ahora se produce otro cruce alcista, ignorado también. En los gráficos de aquí abajo podemos ver esta línea que está en rojo y es negativa, es la distancia entre el HMA y la media. Eso quiere decir que mientras esté rojo, o sea por debajo de 0, estamos en modo bajista. Están las ventas habilitadas y las compras deshabilitadas. Mirando esta línea nos damos cuenta. Es cuando se produjo este cruce, cuando la línea roja está por debajo de la media. Mientras que este otro histograma lo que muestra es la distancia entre las dos HMAs. Cuando se produce un cruce, como aquí tenemos una flecha, cruce alcista, cruce bajista. Si este cruce se produce debajo de la media, se va a tomar. Si se produce por encima, se va a ignorar, porque están habilitadas
justo estaban habilitadas las compras cuando se produjo el cruce. Aquí vemos en color verde justo cómo este trade fue Order filtrado. filled. Target filled. Ahí tenemos otro cruce bajista, uno alcista filtrado. Este bajista también fue filtrado porque se produjo por encima de la línea negra. Order filled. Ahí tenemos un cruce bajista con una venta. Estoy usando un ATM con dos contratos, el primero con un objetivo como para cubrir Order filled. el costo del segundo contrato, y el segundo contrato trato de tener un objetivo grande de Target 50 filled. ticks con un trailing stop. Si se llega a disparar, mejor. Si no, como en la mayoría de estos casos, vemos muy poca ganancia en el segundo contrato. Esta compra fue filtrada. Ahora nos pasamos las líneas, los HMA se pasaron las HMA se pasaron por encima. Estamos en modo compra, compras habilitadas. Esta venta fue evitada Order y filled. ahora tenemos una compra. Target Y acá filled. tenemos un caso donde el trailing stop dio su fruto. Y a las 15:30 cierra el crudo. Dejo de operar el crudo porque está por cerrar la sesión. Vimos que más tarde hay otra señal, pero bueno, en este caso no la estoy operando. Bueno, para más detalles de cómo hacer exactamente este setup con markers, vean el siguiente video. Para los que lo quieran usar manualmente es muy sencillo. Estamos en un rango 6, pero puede funcionar con prácticamente cualquier marco de tiempo. Lo que precisamos son dos HMAs muy rápidas. En este caso estoy usando una HMA de 34 y una HMA de 36. Cuando se cruzan tenemos señal, pero solo tomamos aquellas señales que se produzcan en el sentido que nos da la posición del HMA con respecto a la línea media de un canal Donchian. En este caso estoy usando un Donchian de 50 barras. Pueden ajustar los parámetros tanto de las HMAs como del Donchian para poder ajustar a su instrumento, el instrumento que ustedes operen y el marco de tiempo usado. Muchas gracias, hasta luego.